Hola, soy Ana Motero, Radiation Oncology del Miami Cancer Institute, trabajo en el Baptist Hospital South Florida. Muchas gracias por la invitación a los organizadores de la eCancer. Quisiera compartir con ustedes esta charla acerca de protones como realmente una promesa en el tratamiento para pacientes pediátricos con tumores del sistema nervioso central. Como les mencionaba, trabajo en el Miami Cancer Institute, donde se atienden los niños que se tratan en el Nicholas Children's Hospital. Se tienen 3 gantries de protones y ha estado funcionando desde el 2017. Los objetivos de esta charla realmente son hacer una revisión rápida de la data clínica y preclínica del deterioro neurocognitivo y endocrino secundario al tratamiento con radiación en estos pacientes pediátricos con tumores del sistema nervioso central, qué factores influencian esta severidad del deterioro cognitivo y algunas estrategias para reducir el deterioro cognitivo y endocrino secundario a la radiación, estrategias desde el punto de vista de radioterapia, farmacoterapia y terapia de remedio cognitivo. Un agradecimiento muy especial al Dr. Matthew Hall, que es el jefe del departamento de pediatría de radiación oncológica en el Miami Cancer Institute, que sin él no hubiera sido posible esta preparación de esta charla. My name is Anayet Perez. I am 12 years old and I live in Miami, Florida. Watching Anayed smile, laugh, and play with her sisters, you'd never suspect this 7th grader is battling a growing danger deep inside her brain. Anayed is a 12-year-old girl who has a benign brain tumor called a craniopharyngioma. While this tumor typically does not spread elsewhere in the body, it is in a very important location in the brain, and it can be locally aggressive, and so it can cause problems if it is not controlled. The tumor first appeared when she was just 5. After surgery, Anayed recovered and went on with her life. But in the summer of 2017, her family received troubling news. We noticed on MRI that the craniopharyngioma had started to grow back slowly. In this setting, proton therapy is an excellent choice because we have the capability of stopping this tumor from growing and enabling Anayed to grow up and lead a relatively normal life without the side effects of conventional radiation therapy. Unlike traditional radiation therapy, which uses X-rays, proton therapy uses streams of particles called protons to deliver the radiation dose solely to the tumor without injuring the surrounding healthy tissue. Anayed's mother agreed that proton therapy was the right choice for her daughter, but there were obstacles in the way. En el hospital que tenía que ir hasta Jacksonville a recibir ese tratamiento, entonces yo le dije que eso estaba muy difícil porque yo no conozco a nadie allá. Y entonces yo pensé que eso iba a ser muy caro para nosotros, necesitaba mucho dinero y aparte de eso tengo 2 niñas más, son 13 ya. Entonces no sabía cómo yo iba a hacer. Learning that Miami Cancer Institute would soon offer proton therapy changed everything. Fue alegría para todos nosotros porque ella puede estar con nosotros todos los días, no tiene que viajar ni nada. Pediatric proton therapy patients are treated by a highly skilled team of experts dedicated to caring for the unique physical and emotional needs of children. My main role as a child life specialist is just decreasing anxiety, decreasing fear, and promoting positive coping. They're from Mexico. They feel more comfortable here because I'm a person that they see almost daily. And then the adults have someone, or the parents have someone that they can ask questions to and they can feel comfortable with. La niña está contenta porque dice que todas las personas son amables, ya casi conoce a todo el mundo, le conoce los nombres. I know there's Amanda, Amy, Luis, Rosa, Delia, Aurich. Ella se siente bien feliz porque siempre encuentra acá personas con tranquilidad, que le dan paz, que la saludan y todo. Entonces ella se siente como que en realidad no viene a un tratamiento, sino como que viene de visita. I have to say that she has been a pleasure to have in our department, and everyone is happier when she comes to visit. She was our first pediatric patient, and she was one of the easiest patients they've had, including adults.
Before her treatments, Anied chooses a theme that transforms the white gantry room with its advanced proton equipment into a tranquil environment that promotes relaxation. The first one I picked was ocean, so then I get to hear the whales, the dolphins, the turtles. I lay down and they fix my hair because my hair gets on the way of the mask. And then I start counting numbers so that I could go to sleep. Each day we utilize precise imaging to precisely align Anied's anatomy and the location of the tumor so that we can deliver the radiation therapy with pinpoint precision. This enables us to provide excellent outcomes for local control while minimizing the radiation dose to surrounding critical structures. The prognosis for Anied is excellent. We will continue to monitor her after her treatment to make sure that it never grows back, and to monitor any potential side effects that can result from her prior treatment or the proton therapy. January 15th marked Anied's 30th and final treatment. I feel excited because it's my last day. I don't have to come back and do more treatment. I miss you already. I'll miss them a lot. The feeling I get is hard to describe. They get to go back into this world and go back to their friends and go back to school and go back to being the normal kid that they were before all this happened. Muchas gracias por toda la atención, que estoy muy agradecida porque han atendido muy bien a Nayed. We look forward to being able to expand our services and provide this important therapy for all of the children who need us in South Florida. Si miramos entonces en generalidad los tumores pediátricos, los causantes principales de muerte por cáncer en tumores pediátricos, la gran mayoría son tumores del sistema nervioso central, seguido por leucemia, tumores óseos y tumores de tejidos blandos y linfomas. Los tumores pediátricos del sistema nervioso central generalmente tienen una sobrevida global a 5 años del 75%, sin embargo el 65% de estos sobrevivientes presentan toxicidad grado 3 y los efectos secundarios a largo plazo son déficit cognitivos, pérdida de audición, endocrinopatías, anormalidades de crecimiento, infertilidad y malignidades secundarias. Lo triste de todo es que más del 35% de estos pacientes pediátricos sobrevivientes de cáncer no terminan estudios de secundaria ni logran no logran mantener un trabajo de tiempo completo. La sobrevida entonces en general, digamos que el 25% de estos sobrevivientes a 5 años mueren después de 30 años y mueren generalmente de malignidades secundarias, de accidentes cerebrovasculares causadas por la misma radiación y el tratamiento y mueren con disfunción neurocognitiva. El deterioro cognitivo secundario a la radiación ocurre generalmente entre un 20 hasta un 100% de los pacientes, a corto o a largo plazo. Afecta negativamente la calidad de vida del paciente y puede o no puede verse en algunos momentos en imágenes radiológicas. ¿En qué áreas hay un deterioro cognitivo? Hay deterioro cognitivo en la velocidad de procesar data, en la atención, en el coeficiente intelectual, la memoria de trabajo, funciones ejecutivas, el afecto y la personalidad. Entonces, en general, la parte cognitiva verbal y no verbal en los pacientes sobrevivientes de cáncer del sistema nervioso central tienen generalmente una desviación estándar por debajo de la medida de la población normal. ¿De qué depende este deterioro cognitivo? Básicamente depende de qué es lo que estamos evaluando, de cuándo lo evaluamos y en quién lo estamos evaluando. La patofisiología es una interacción dinámica y compleja que generalmente involucra los oligodendrocitos, las células vasculares endoteliales, los astrocitos, microglia, neuronas, mielina,
y otras estructuras del tejido conectivo. Afecta procesos metabólicos y de desarrollo, puede llevar a una atrofia cortical y necrosis, afecta la neurogénesis del hipocampo y daña otros tejidos además del hipocampo, causando en general inflamación del tejido neurológico. Factores dominantes, generalmente mientras más edad temprana es peor, dependiendo también de qué tipo de tumor sea, qué grado, localización, duración de la enfermedad, si el paciente tiene o no hidrocefalia, si presenta convulsiones o no, si la enfermedad está estable, si está recurrente, si es progresiva, qué tipo de terapias de tratamiento se le ha dado, si hay cirugía, qué tipo de cirugía, número de cirugías, complicaciones posoperatorias, terapias sistémicas que el paciente recibe, si está o no en anticonvulsivantes y en esteroides. Otros factores dominantes, infecciones del sistema nervioso central, trastornos metabólicos y disfunciones endocrinas, otras comorbilidades como diabetes, disfunciones auditivas, hipertensión, anomalías genéticas y del desarrollo. Generalmente se ve todavía mayor deterioro de la función intelectual en pacientes entre los 6 y los 17 años, cuando tienen un estatus socioeconómico bajo, cuando las lesiones son supratentoriales, cuando es una radiación craneal y cuando el momento en que se irradia es a una edad más temprana. La función neurocognitiva basal es importante porque hay estudios, y voy a mencionar algunos de ellos, en donde realmente se ha encontrado que pacientes con, por ejemplo en este estudio, en donde pacientes con gliomas de bajo grado, se encuentra que la parte cognitiva basal ya está afectada antes de comenzar cualquier tipo de tratamiento. Los medicamentos en general antiepilépticos son reconocidos por disminuir el procesamiento de datos neuropsicológicos, por disminuir la vigilancia, la actividad psicomotora y otras funciones cognitivas. La función neurocognitiva basal entonces depende de qué tecnología se utilice, de qué volumen se va a tratar, de qué dosis total se va a dar y qué dosis por fracción. El mayor efecto realmente se observa entonces cuando se tratan volúmenes de cerebro grandes con tecnología de radiación anticuada, con dosis altas y con dosis altas por fracción. Es probable entonces que el cociente intelectual del paciente ya esté afectado antes de comenzar la radioterapia y de hecho, como les muestro en estos tres estudios, el 45% de los pacientes con tumores del sistema nervioso central benignos o gliomas de bajo grado ya tienen un cociente intelectual por debajo de la desviación estándar antes de la cirugía y hasta 2/3 partes de los pacientes tienen incluso un cociente intelectual por debajo del normal antes de iniciar la irradiación. Esta tabla nos muestra ahí los cocientes intelectuales, que es un gran número, están por debajo de los 100 puntos. Cuando hay tumores recurrentes, en estos estudios cooperativos de más de 1000 pacientes, la disfunción funcional neurocognitiva presidió los hallazgos radiológicos de la recurrencia tumoral y los pacientes con respuesta tumoral a tratamiento con radiación tuvieron una mayor función ejecutiva, coordinación motora fina, preservación de la memoria que esos pacientes que no tuvieron respuesta tumoral. En cuanto a pacientes que requieren cirugía y radiación, este es un estudio en pacientes con craniofaringiomas con una edad media entre los 7 años, en donde se le hicieron pruebas seriadas neurocognitivas.
La función neurocognitiva fue afectada negativamente en estos pacientes que recibieron cirugía y radiación si tenían una edad menor de 7 años, si el intervalo entre los síntomas y el diagnóstico era de más de 73 días, si los pacientes tenían además historia de diabetes insípidos, si se presentaban con hidrocefalia en el momento del diagnóstico, complejidad del procedimiento quirúrgico con respecto a craniotomía versus si se le hacía cirugía endoscópica, si requerían múltiples procedimientos quirúrgicos, si requerían shunt del fluido cerebroespinal, si habían que incluso hacer revisiones de estos shunts, si el Ommaya era del lado izquierdo, si había aspiración o no del componente quístico y lo más importante, si el porcentaje de cerebro supratentorial o del lóbulo temporal recibía más de 45 grades. En estudios de tratamiento para evaluar la parte quirúrgica, el tratamiento quirúrgico, este estudio específicamente fue un estudio prospectivo en 32 pacientes con una edad media de 10 años, donde se evaluó la parte basal, la línea media, y anualmente durante los próximos 6 años. 65% de los pacientes tenían localización de tumor supratentorial. Las pruebas de base mostraron que los pacientes tenían un puntaje de cociente intelectual por debajo del promedio en un percentil de menos del 16%, comparado con la población de su edad, incluyendo memoria verbal, velocidad de procesar, función ejecutiva y control motor fino. La función neuropsicológica posoperatoria, tristemente basal, no mejora demasiado después de la cirugía en todos los campos neurocognitivos. No mejoró específicamente en este estudio durante los próximos 6 años de seguimiento. Entonces, pacientes que tienen cirugía como parte del tratamiento, en este estudio, más del 50% de los pacientes requirieron soporte académico y neuropsicológico, y el diagnóstico para gliomas en pacientes con diagnóstico de gliomas de bajo grado tratados con cirugía tuvieron una susceptibilidad a dificultad con la memoria, funciones ejecutivas, funciones motoras que persistieron a través de los años. Pacientes que requieren tratamiento o que se benefician del interferón. Este estudio específicamente fue en pacientes con craniofaringiomas tratados fuera con conformal tridimensional o con IMRT. Se les hicieron de nuevo evaluaciones cognitivas seriadas, prerradiación, 6 meses después de la radiación y anualmente durante 5 años. La evaluación de base reportó no déficits en el cociente intelectual o en los índices de escalas del comportamiento adaptativo en estos niños con craniofaringioma, pero una vez que se les da la radiación, esos pacientes que recibieron interferón, este índice de esta escala de adaptación de comportamiento declina longitudinalmente después de la radiación en cuanto a la comunicación y la socialización. Factores determinantes en este deterioro fue más marcado en pacientes de sexo femenino y pacientes que recibían, como dije, interferón antes de recibir la radiación. La radiación entonces, como tal, conlleva un daño neurocognitivo, endocrino, en la audición, en la visión, puede causar malignidades secundarias o lesiones de tipo vascular. El cerebro definitivamente es un órgano radiosensitivo. Los factores dominantes de la radiación, la más importante es la dosis que se da a los órganos a riesgo, también la dosis total, la dosis por fracción, el volumen a tratar, por ejemplo, si estamos hablando de cráneo espinal versus radiación parcial de cerebro,
la técnica que se utilice, los márgenes, la exactitud de los contornos, la modalidad de tratamiento que se utilice, fotones versus protones, la planeación, o sea, las restricciones de dosis para minimizar el deterioro cognitivo a los órganos a riesgo, y la tecnología que se utilice, la precisión y la exactitud. Definitivamente la función neurocognitiva está dependiendo de la zona subgranular en el hipocampo, donde se encuentran las nuevas neuronas del hipocampo que van surgiendo de las células progenitoras neurales de la zona subgranular del hipocampo. La fisiología del hipocampo entonces es la neurogénesis del hipocampo es vital para la función de la memoria. El daño a las células progenitoras neuronales en la zona subgranular están directamente relacionadas con el deterioro neurocognitivo que está asociado al tratamiento con radiación. El 97% de reducción de nuevas neuronas a 2 meses. Se observa un 97% de reducción de neuronas nuevas a 2 meses después del tratamiento con radiación craneal, y dosis incluso modestas de radiación pueden causar apoptosis y reducir la neurogénesis, como se ha probado en animales, en estudios en animales, aún sin causar desmielinización o necrosis. Está realmente probado que la radioterapia afecta la memoria con los test de Morris-Water-Maze, como lo muestro en esta gráfica, donde se compara con los grupos de control. Hay estudios en animales de trasplante de células madres de hipocampo, como lo muestro en este ejemplo, que han sido exitosas. Este estudio fue publicado en el 2011, donde realmente el trasplante de células madres en hipocampo después de radiación craneal lograban reversar el deterioro de la memoria inducido por la radiación. Estos modelos de animales realmente son convincentes. Hay necesidad de estudios clínicos prospectivos en humanos. En este momento realmente, mientras tanto, la protección del hipocampo, mientras que se desarrollan todos estos estudios de trasplante de células madres, desde el punto de vista de radiación, lo más importante es la protección de los órganos a riesgo y obviamente la protección del hipocampo para tratar de reducir este deterioro en el cociente intelectual del paciente. Este estudio específicamente fue mirando la función neurocognitiva y la función neuroendocrina y como segundo objetivo la sobrevida general en estos dos grupos de pacientes randomizados a ser tratados con radiación convencional y el segundo grupo con radiación conformal estereotáctica con márgenes limitadas de radiación. Este estudio se publicó en JAMA en el 2017, donde se encontró que realmente no había mucha diferencia en el control local o sobrevida general entre estos dos grupos, control local de un 93% versus 92% entre el grupo radiación convencional y conformal estereotáctica. Pero realmente la estereotáctica conformal reduce los efectos neurocognitivos tardíos. Está asociado entonces realmente con una mayor preservación del consciente intelectual. Esto es evidencia de nivel 1, donde la tecnología de alta precisión en radiación hace diferencia y específicamente esos volúmenes de irradiación más pequeños tiene todavía resultados mejores. Si miramos realmente entonces la dosis al hipocampus versus el impacto que esto tiene a largo plazo en el cambio de porcentaje o en el efecto del porcentaje del cociente intelectual, vemos realmente que hay una declinación o un deterioro intelectual o cognitivo de más del 10% cuando las dosis medias de radiación están
por encima de los 30 grades. Y si miramos aquí a 2 años, a 3 años y a 5 años en esta tabla, vemos realmente de que hay un deterioro mayor cuando la radiación está por encima, la dosis media de radiación por encima de 30 grades al hipocampo. La radiación entonces conformal estereotáctica realmente reduce la incidencia también, no solamente neurocognitiva, sino también las endocrinopatías secundarias al tratamiento con radiación, y reduce la incidencia a 5 años de estas deficiencias de un 51% a un 31%. Esto también entonces es otra evidencia de nivel 1, el beneficio de la radiación de alta precisión, y de nuevo volúmenes de irradiación pequeños tienen realmente un mejor resultado clínico estadísticamente significativo. En general, las endocrinopatías secundarias a la radiación con estereotáctica aún con estereotáctica están reportadas como un déficit de hormona de crecimiento del 70%, cortisol del 44%, LH y FSH del 40% y TSH del 7%. Pacientes entonces que reciben más de 27 grades en cualquier región del hipocampo tienen un incremento de hasta 4% más de riesgo de endocrinopatía. Si comparamos la terapia con protones y la incidencia de esta endocrinopatía, en este estudio específicamente del 2018, vemos que este riesgo de disfunción endocrina secundaria a la radiación, cuando en esta publicación que es un estudio colaborativo de 3 estudios clínicos prospectivos, muestra realmente que hay un 48% de incidencia de endocrinopatía a 4 años. Sin embargo, la incidencia es mucho menor si comparamos el déficit de hormona de crecimiento con la estereotáctica conformal era del 70%, con protones es el 37%, el déficit de terapia de hormona tiroidea es del 20%. En este estudio entonces realmente muestra que los protones disminuyen aún más todavía que la estereotáctica la incidencia de endocrinopatía secundaria al tratamiento con radiación. Y esto lo vemos en esta tabla donde comparamos protones con terapia con fotones y miramos el hipotiroidismo, la deficiencia de hormona de crecimiento, la insuficiencia adrenal, la deficiencia de hormona de sexuales, la pubertad precoz, la necesidad de una terapia endocrina de reemplazo, y definitivamente los protones tienen una ventaja estadísticamente significativa en la gran mayoría de ellas. Entonces, la función cognitiva protones versus intensidad modulada de radiación realmente es una evidencia de nivel 1, donde la protección del hipocampus y del eje del hipotálamo, pituitaria y adrenocortical conllevan un déficit menor de deterioro neurocognitivo y de endocrinopatía cuando se trata con protones. Si se tiene o no necesidad de hacer estudios con fotones versus protones, es algo que les voy a mostrar en este momento. Todos conocemos realmente el típico campo de radiación oleocraniana protegiendo el hipocampus comparado con la radiación oleocraniana.
La radiación oleocraniana con protección al hipocampus, como se mostró en el estudio del RTOG 0933, que fue un fase 2, realmente pruebe la primera evidencia clínica directa de que las células madres neuronales del hipocampo son críticas en el deterioro cognitivo inducido por la radiación, donde controles históricos muestran un 30%, y cuando lo comparamos con protección al hipocampus en el RTOG 0933 es solamente un 7% de deterioro en la parte neurocognitiva cuando se protege el hipocampus. En el estudio del Energy CC001, donde ya no es solamente comparar la protección al hipocampus, sino también agregando la memantine, o sea, estamos comparando el beneficio de agregar al memantine a los dos tipos de tratamiento, al tratamiento oleocraniano o al tratamiento oleocraniano preservando el hipocampus. Vemos entonces realmente que en el estudio evalúan la fusión ejecutiva a los 4 meses y la memoria de aprendizaje a los 6 meses. Y vemos realmente cómo la protección al hipocampus beneficia realmente. El memantine con la protección al hipocampus tiene mucho mejor resultado que el memantine y la radiación oleocraniana. La relación dosis-volumen al hipocampus en cuanto a la memoria verbal, esta relación dosis-respuesta en pacientes con glioma nos muestran en este estudio del Red Journal que los pacientes que reciben menos de 7.3 grades al 40% de los hipocampos presentaron significativamente menos déficit de la memoria verbal. La limitación en el dosis y volumen para la protección neurocognitiva en este estudio del Dr. Kotecha y el Dr. Hall, publicado recientemente, esta tabla nos muestra esta relación dosis-volumen y cómo realmente es importante la dosis de 7 grades menos del 40% de los hipocampos. La ventaja del tratamiento entonces con protones es que puede hacerse una dosis escalada, como se hace con los cordomas de base de cráneo o con otros, y la reducción de daño colateral de la radiación, como por ejemplo el control local de las meduloblastomas, disminuyendo daño a pulmón, a corazón, entre otras, cuando se hace el tratamiento craneoespinal. La terapia de protones entonces significativamente reduce la exposición de tejidos normales a la radiación. Resultados cognitivos con protones definitivamente mejor que con la radiación inmodulada que con la IMRT, y vemos que no es solamente en un dominio, sino en inteligencia, consciente intelectual, memoria verbal, perceptual, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. El logro académico, protones versus fotones, en esta publicación del 2015 vemos cómo realmente es muchísimo mejor en cuanto a los scores de matemáticas y de lectura para los protones. La terapia con protones tiene realmente en el dominio cognitivo, está asociada con puntajes de coeficiente intelectual mayor, incluso verbal, velocidad de procesamiento, memoria y puntaje de adaptación comparado con la del IMRT. Definitivamente la terapia con protones reduce el deterioro en el cociente intelectual. En este estudio publicado en el 2008 vemos como no solamente
la gráfica nos muestra la diferencia en la tecnología de fotones con protones en cuanto a la cociente intelectual, pero también por edad, a los 5 años o a los 9 años. Y en sumario, en este estudio, la edad en el momento, lo más importante para el cociente intelectual es la edad en el momento del tratamiento. A niños por debajo de los 6 años se ven más afectados, encima de los 9 años menos. Los protones realmente mitigan este efecto de la edad y los protones tratan de preservar el cociente intelectual en pacientes de más de 9 años. En cuanto al cociente intelectual, cuando miramos la edad y además el campo de radiación o de campo de tratamiento, vemos en este estudio publicado en el 2018, donde en pacientes tratados con protones, el único grupo con disminución en el cociente intelectual estadísticamente significativo fueron pacientes de menores de 6 años con tratamientos extensos craneoespinales. Pero los pacientes que fueron mejor fueron pacientes que tenían mayores de 6 años y tratamientos focalizados. Esta nos muestra realmente que los pacientes con terapia craneoespinal tienen un mayor deterioro en el cociente intelectual comparados con pacientes que reciben tratamiento focal de cerebro. La reducción de radiación a los órganos a riesgo definitivamente minimiza los efectos neurocognitivos tardíos. Y aquí estamos mirando el cociente intelectual en esta tabla, la parte de compresión verbal, perceptual, la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento. Cuando comparamos entonces protones y fotones y no fotones, regulares y no fotones con IMRT de alta calidad, en este estudio del 2019, pacientes con meduloblastoma tratados en 2 instituciones, en el MD Anderson y el Sick Children's Hospital de Toronto, y con las variables demográficas similares, edad, dosis de craneoespinal, longitud de seguimiento, educación, etc. Comparamos el cociente intelectual previo al tratamiento y fue también equiparable entre los 2 grupos. Y cuando realmente vemos la diferencia entre los protones con el mejor tratamiento de fotones, protones en el MD Anderson y fotones en el Hospital de Niños de Toronto, vemos que el cociente intelectual global con los protones se mantuvo estable comparado con el IMRT de la excelente calidad, donde pierden 1 punto de cociente intelectual por año. La memoria de trabajo con protones se mantuvo estable. IMRT pierden 2.2 puntos por año. Razonamiento perceptual con protones mejora 1 punto por año comparado con el IMRT que disminuye 0.8 punto por año. Los protones entonces definitivamente son superiores al IMRT, aún de la mejor calidad. En este estudio que les estoy hablando, donde se compararon en el MD Anderson tratándolos con protones y en el Sick Children's Hospital de Toronto con IMRT. Estos 2 hospitales son los 2 mejores hospitales pediátricos considerados para tratamiento del sistema nervioso central, y nos muestra realmente que los resultados con protones son significativamente mejores que el resultado con tratamiento de la mejor calidad del fotón. Algunos casos brevemente de craniofaringioma, glioma, meduloblastoma y sarcoma de base de cerebro. Este es un pacientico de craniofaringioma de 17 años con déficit visual, lesión parcialmente cística y sólida en la región supracelular y tercer ventrículo. Vemos realmente que el tratamiento que se le hizo con protones, 54 grays en 30 fracciones, como la conformalidad de la dosis es excelente. Es IMRT con proton therapy y realmente los órganos a riesgo están protegidos.
vemos en este mismo paciente cómo las dosis al hipocampo izquierdo y al hipocampo derecho, las dosis se corrió los planes con protones y con BMAT, y vemos comparativamente la comparación de cómo el hipocampus derecho e izquierdo recibe significativamente más dosis cuando se trata con el BMAT comparado con el protón. Y si miramos los hipocampos en conjunto, la dosis al 40% del volumen de los dos hipocampos para protones sería el 5 grades, y para el BMAT 13.6 grades. Para el cráneo, si miramos en este estudio, en este paciente, el craniofaringioma, esa relación dosis-respuesta del hipocampus y la memoria verbal en pacientes con gliomas, tenemos entonces que con la terapia con fotones está aproximadamente en el 40%, del hipocampo está prácticamente en el 50%, comparado con la terapia de protones, que está por debajo del 10%, esta relación dosis-respuesta en el hipocampo. Este es un pacientico de glioma recurrente, terapia de fotones versus terapia con protones. Vemos también se les corrió estudios, planes comparativos, en donde realmente las imágenes de sustracción muestran un aumento de la dosis de terapia con fotones en comparación con la terapia de protones en los órganos a riesgo, y específicamente, como mencionábamos, en el hipotálamo y en el hipocampus pituitaria, en el axis de hipotálamo pituitaria axis. De nuevo, la gráfica, la tabla donde le muestro la dosis que recibían los hipocampos protones versus BMAT, donde realmente la dosis al 40% de los hipocampos, 0.2 para protones, y el BMAT 9.5. Recuerden que el B40 es generalmente de 7 grades. Gliomas recurrentes, entonces volvemos a mirar la gráfica de la relación dosis-respuesta al hipocampus y memoria verbal en pacientes con gliomas, y vemos cómo es significativamente muchísimo mejor en terapia con protones. Prioridades en el tratamiento de irradiación cranioespinal. Los órganos críticos son innumerables: tiroides, corazón, pulmón, riñón, páncreas, hígado, esófago, estómago, intestino y ovarios. La ventaja del tratamiento con protones: no hay dosis de salida. Protones realmente administra una dosis terapéutica al tumor y respeta los órganos a riesgo. Las imágenes obviamente hablan por sí mismas. Acá las cosas son obvias en estas imágenes comparativas de la radiación convencional con los protones. Los efectos tardíos, entonces, secundarios de la radiación. Si vemos, no necesariamente las lesiones se producen a los tejidos normales, se producen con dosis altas, se producen en muchas instancias con bajas dosis de radiación. La terapia con protones evita estas dosis, incluso bajas, a los órganos a riesgo, específicamente dosis a corazón, que es sinónimo de cardiotoxicidad, en donde el riesgo relativo de evento coronario mayor incrementa hasta un 7.4% por grade de dosis media al corazón. Esto nos muestra una imagen de corazón, y específicamente la parte anterior del ventrículo izquierdo, pre-irradiación y post-irradiación, con un campo tangencial por un tratamiento de campo tangencial a mama, donde obviamente hay un defecto en la imagen post-radiación debido al daño, a la cardiotoxicidad debido a la radiación. De nuevo, esto en gráfica, donde muestra realmente
que hay este riesgo relativo de evento cardíaco mayor y realmente no hay una dosis de umbral, es una dosis, un incremento de 7.4 Grays por dosis media al corazón. El histograma de volumen de dosis para la radiación craneoespinal, de nuevo comparando protones con IMRT, estamos hablando de dosis media a corazón, a pulmón, a hígado, riñones, etc. Y vemos que realmente los protones están, pero por mucho, muy por debajo de las dosis que reciben estos órganos cuando se trata a un niño con el IMRT. Todavía más importante aún cuando tenemos que hacer un boost de tratamiento, como por ejemplo en el meduloblastoma, el boost con protones realmente, como está definido, CTV boost, que es igual al lecho tumoral o tumor residual más 1 centímetro. La terapia con protones significativamente tiene menos dosis al hipotálamo, al hipocampus y a las cócleas. La terapia con protones obtiene significativamente mejor función neurocognitiva, menos daño, menos endocrinopatía que el tratamiento con el IMRT. Protones dan mayor protección a los órganos a riesgo, como en este caso que les presento de rhabdomyosarcoma de órbita, no solamente a la órbita contralateral, sino a la órbita ipsilateral, a los lóbulos temporales, el hipocampus y el hipotálamo. Las estrategias entonces para reducir el deterioro neurocognitivo secundario a la radiación, pues obviamente tratar de evitar o incluso retrasar la radiación cuando sea posible, pacientes que sean jóvenes, muy niños, con histologías favorables o que existe una terapia alternativa igualmente efectiva a la radiación. Minimizar obviamente el volumen a tratar, tratar el lecho tumoral en lugar de tratar toda la fosa posterior, por ejemplo, en meduloblastoma, como en el estudio del ACNS0331, reducir la dosis cuando sea posible, reducir dosis craneoespinal, utilizar terapia con protones cuando buenamente se pueda, se tenga la posibilidad, delinear el target en base a la resonancia magnética, utilizar IGRT y pequeños márgenes para el PTV y tratamiento conformado a los órganos a riesgos como el hipocampo, lóbulos temporales, lóbulos frontales y en general los órganos a riesgo. Resultados de dosis reducida con tratamiento craneoespinal. Vemos acá cuando se compara en las dos gráficas, periodo libre de recaída, sobrevida general. Hay una diferencia entre una y otra, no es una diferencia grande, 82.6% cuando hay un tratamiento de una dosis estándar, 72.1% cuando hay una baja dosis craneoespinal, sobrevida general el 85% cuando es una dosis estándar de craneoespinal, 78% cuando es una dosis baja. Dosis reducida, este es un estudio donde realmente muestra la importancia de hacer estratificación de riesgo molecular entre estos grupos de pacientes, riesgo bajo, riesgo estándar, riesgo alto y alto riesgo o grupo 4, donde realmente los de bajo riesgo nos permiten hacer tratar con dosis más bajas de radiación craneoespinal o una de-escalación de la terapia. Impacto del ejercicio, otra de las terapias de remedio. Impacto del ejercicio en la función neurocognitiva. En este estudio que se publicó en el 2017, objetivo primario, cambio en la estructura cerebral por resonancia magnética, el volumen del hipocampus, la materia blanca. Objetivo secundario, cambio de tiempo de reacción, atención, velocidad de procesamiento y memoria a corto tiempo, en donde muestra realmente que el ejercicio se ha asociado con recuperación de la materia blanca y del hipocampus, muy importante. El memantine ya lo mencioné, pero
básicamente en el estudio del RTOG 0614, el objetivo primario de la disminución media de toda la parte cognitiva, comparando con memantine grupo placebo. Objetivo secundario es de reconocimiento retrasado y prolongación significativa en el tiempo de este deterioro cognitivo. Hubieron varias limitaciones en este estudio que no voy a entrar en detalle, pero hasta una tercera parte de los pacientes tuvieron progresión de enfermedad, muerte o realmente no continuaron con el seguimiento. Agentes farmacológicos, es importante mencionarlos. Hay múltiples estudios de efectos de agentes farmacológicos que ayudan a proteger o a tener menos deterioro neurocognitivo con el tratamiento de estos niños con radiación con efectos neurocognitivos secundarios a la radiación. Estudios clínicos de preservación neurocognitivos, tenemos el NRG CC003, que es es preservar el hipocampus, dar oleocroniana, pero preservando el hipocampus en tratamiento para el small cell lung cancer. El BN005, fase 2, estudio randomizado de protones versus IMRT en gliomas grado 2-3 que tengan mutación del IDH. El estudio ACCL2031 es un fase 3 randomizado, como lo mencioné anteriormente, que es de protones versus fotones, pero agregándole el memantine para agregar a obtener mayor preservación neurocognitiva en pacientes pediátricos. Y el CNS 2021, donde es básicamente tratar los ventrículos más la espina dorsal para pacientes con NGGCT. En el primer caso del estudio BN005, con tratamiento protegiendo el hipocampus, Intensity Modulated Radiation Therapy o IMRT con protones, o randomizado el segundo grupo IMRT con fotones. Se evalúa la línea base neurocognitiva y se evalúan a los 6 meses, al año y luego cada año después de la radiación. Como digo, esto es un estudio de fase 2 randomizado, protones versus fotones para gliomas grado 2-3 con mutaciones del IDH. El ACCL2031 de la Children's Oncology Group es una fase 3 randomizado, placebo controlado, evaluando el memantadine, que ya lo describí, en pacientes para evaluar la función protectora neurocognitiva en pacientes pediátricos con enfermedad o tumor del sistema nervioso central. Vemos acá la randomización en este estudio, que no voy a entrar mucho en detalle. El objetivo primario y los criterios de inclusión. Es importante mencionar que este estudio está abierto para pacientes que muchas veces no son elegibles para otro tipo de estudios del COG. El estudio ACNS 2021, que es un fase 2, mirando sobrevida general y sobrevida libre de progresión en estos pacientes pediátricos con diagnóstico de tumores de células germinativas no germinomatosos, tratados con quimioterapia neoadyuvante y radiación ventricular y del canal espinal, tratando de mejorar el control local de la enfermedad, disminuyendo la recurrencia en el canal espinal para estos pacientes que han logrado un control completo o parcial de la enfermedad. Está la terapia de remediación cognitiva, que no voy a entrar en detalle, pero también ayuda a mejorar la memoria de trabajo. Puede hacerse por internet y son ejercicios sistemáticos que ayudan realmente en varios aspectos a mejorar la memoria de trabajo. Estos son otros tipos de tipos de terapia de remediación cognitiva,
para el que esté interesado lo tenga. Y en sumario, entonces, el deterioro neurocognitivo de estos pacientes es un desafío en el tratamiento para estos pacientes con tumores cerebrales y problema de sobrevivencia supremamente importante. Cirugía, hidrocefalia, quimioterapia, medicamentos y otros factores realmente afectan adversamente la función cognitiva incluso antes de del mismo tratamiento con radiación. La técnica de radiación es supremamente importante, como les decía, comparando la mejor tecnología de IMRT con IMRT Proton Therapy. Estas tecnologías modernas han realmente disminuido la incidencia y la magnitud del deterioro neurocognitivo, muchísimo más con protones, mucho mejor con protones con el IMRT. Hay data preclínica y clínica de que si se utiliza radioterapia que respeta el hipocampus, pues los resultados en cuanto a neurocognitivos y endocrinopatías van a ser muchísimo mejores. Lo ideal entonces debiera ser evitar o retrasar la radiación en esos pacientes de bajo riesgo sin comprometer realmente el resultado del tratamiento. Y lo más importante es respetar los órganos que están a riesgo, específicamente el hipocampus y el eje hipotalámico pituitaria. Algunos agentes farmacoterapéuticos pueden ayudar, como lo mencioné, y la rehabilitación cognitiva necesita realmente que se le preste más atención y requiere más trabajo con los pacientes, pero definitivamente hay un beneficio en ayudar a estos pacientes a tener menos déficit neurocognitivo y menos endocrinopatías. Muchas gracias por su atención. Este es básicamente el programa que tenía para hoy. Muchas gracias por estar conmigo. Quisiera también compartir con ustedes brevemente un corto video acerca de un testimonio de uno de nuestros pacientes.